Pluralismo, compromiso. Presenta Actualidad Central. Discusión abierta. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Actualidad Central. Por supuesto, desde acá, desde CNN Chile, una invitación que hace nuestro canal de Universidad Central. Una semana que ha sido especial, muy especial. Para algunos, la peor semana de la política chilena, que ha reflejado en cierta forma lo que la ciudadanía ha criticado de los políticos que se encuentran en posición de autoridad de los propios partidos. La encargada de Cultura, por ejemplo, del comando de Michelle Bachelet, renunció porque no hubo primarias parlamentarias, pero no por eso, sino por las razones por las cuales no se llegaron a esos acuerdos. Y ella dijo, esta fue la semana en que vi lo peor de la política. Por otra parte, el candidato que era ungido y que iba por parte de la Unión Demócrata Independiente, tuvo que bajar su candidatura por la información que surgió, desde el caso Cencosud hasta lo que venía desde las Islas Vírgenes. Y de acuerdo a la información de prensa y a lo que hemos podido reportear, este misil se le disparó desde la misma alianza a la cual él pertenecía o a la cual él integra todavía. Bueno, habrá que verlo en los próximos días. Hay una dicotomía entre decirse político y serlo, entre querer ser autoridad para servir y a veces quedarse en el poder. Eso analizamos, este escenario electoral entre el ser y el parecer. Vamos a ver parte de su currículum. Ex ministra de Bienes Nacionales, vocera del comando de Andrés Alamán y candidata a senadora por Renovación Nacional por Santiago Poniente. ¿Cómo está, doña Catalina Parot? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Pablo. Directora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Central, doña Pamela Figueroa. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días y gracias por la invitación. Jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente, es diputado por el Distrito 26 de la Florida. ¿Cómo estamos, Gustavo? Bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Ex ministro de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, ex vocero, y hoy día se dice Vidal, vocero. Así es, ciudadano. Ciudadano, Vidal. Gracias por invitarme. ¿Cómo estamos, Pancho Vidal? Con sueño. ¿Y es profesor de alguno? Sí. Y alumno. Y es profesor de... Mira los alumnos que saco, de la UDI. ¿Y tú qué tal con las notas? No, yo fui buen profesor. Buen alumno. ¿Ah? Estudié periodismo en el Andrés Bello. Segundo año de Historia de Chile. Si nadie es perfecto, algunos estudian periodismo. Curso anual. Oye, ¿No lo pasamos bien? ¿Sí? ¿Te pasabas bien? Aprendí mucho. No, lo pasamos bien. Uno aprende harto, porque es bien pluralista, acepta la Así es, eso es importante. ¿Y tú eres de Renovación Nacional en ese tiempo? Ay, ¿qué pasó? Después vamos a entrar en el... Pamela... Era un activo de mi gente de la juventud. Mándale a mi alumno. Pamela, esta fue una mala semana para la política, ¿o no? Sí, yo creo que fue una mala semana para la política, fue una semana muy compleja porque yo creo que, bueno, en la política pasan estas cosas, viste, que de repente hay ciertos hechos que cambian rumbos de lo que está pasando. Y yo creo que fue mala por varias cosas. O sea, yo creo que los grupos dirigentes de la política, la élite política, probablemente no dio cuenta de lo que la ciudadanía está esperando de la política hoy día. Ya, o sea, hay un cambio de la sociedad, la democratización ha significado más participación de los ciudadanos quieren intervenir más y yo creo que habían buenas oportunidades ahora para avanzar en eso. No dan cuenta, como si el fenómeno fuera reciente y es la primera vez en que como que no se escucha a la gente. No es la primera vez, pero lo que pasa es que yo creo que encerrado en cuatro paredes parece que no se escucha nada. En esta semana, claro, había yo creo que había espacio para tomar decisiones que pudieran generar más participación. Ya, entonces, por un lado está el caso de las primarias parlamentarias, pero por otro lado también está la definición de cómo los partidos definen a sus candidatos, que es el caso de la primaria presidencial de la Alianza. Entonces, en ambos sectores políticos se tomaron decisiones que yo creo que muchos ciudadanos les parece que no fueron las correctas en el sentido de dejar que los ciudadanos participaran más en el proceso de toma de decisiones y que parece que la forma más tradicional de hacer la política, que son las mesas negociadoras, que a veces en las casas que a veces ni siquiera con toda la directiva, sino que algunos actores estratégicos dentro de las organizaciones políticas toman decisiones fuera de la institucionalidad que nosotros mismos nos hemos dado para tomar las decisiones. Entonces yo creo que aquí hay que cuestionarse no solamente las decisiones que se están haciendo ahora, sino que yo creo que hay que avanzar en algunas reformas políticas que ayudan a refrescar la política. Cata, ¿una mala semana para la política por el lado de la Alianza? Mira, o sea, con hechos complejos, con hechos dolorosos muchas veces, pero
Yo creo que en el largo plazo, porque a veces la coyuntura hace que uno vea muy en negativo, desde el punto de vista de las complicaciones que trae. Por eso la pregunta es, pero mala semana. yo creo que desde el punto de vista de la estrategia no es una mala semana. No es una mala semana. Pero ¿usted cree que hubo ganadores con todas las situaciones que pasaron? Es que más voy a contarle por lado de la alianza. ¿Quién ganó con lo que ocurrió en la alianza? En este distanciamiento y en esta que se produce entre Lamar y Goldberg en su momento, lo que termina, además del tema de las Islas Vírgenes, en el caso de Lawrence Goldberg, que termina con un candidato que cae desde el sector de la alianza, porque finalmente es UDI, pero es alianza. Entonces, ¿quién ganó con todo esto? No, lo que sucede es que los hechos que se conocieron en la semana hacían ver que venían consecuencias políticas, que estos hechos iban a tener efecto político en el largo plazo. Más allá de un enjuiciamiento de un candidato o no, existen una evaluación de los efectos políticos que tenía esta situación que hace que la UDI pragmáticamente cambie su candidato. Y esa es una circunstancia que, claro, lamentable, pero que era previsible y que no supimos o no supieron manejar desde un punto de vista de anticiparse a lo que es normal que salga en la política. Pero hay otro hecho que yo creo que es importante destacar para la política chilena. Todos sabemos que el binominal tiene un problema. ¿Y cuál es el problema que tenía el binominal? Es que normalmente quien definía el Congreso, la composición del Congreso, eran pequeños grupos políticos. En el gobierno del presidente Piñera se hicieron varios cambios que tendían un poco a ir aminorando este problema que tiene el binominal. Como las primarias. Que son, primero, la elección automática y el voto voluntario, y segundo, las primarias. Y hoy día es una mala señal para el país que gran parte de los partidos políticos, especialmente la Concertación, porque en la Coalición por el Cambio, Renovación Nacional tiene a lo menos, donde se presentaron más de 2 candidatos, el conflicto se resuelve vía primaria, pero en la Concertación esto ha terminado por cerrarse y los candidatos que hubieran querido ir a esa primaria, finalmente van a tener que, si van en el pacto, como en el caso de Joe Jackson, le van a deber su candidatura a la Concertación. Y eso yo creo que es un tema que la ley de primarias impulsada por el gobierno con el apoyo de la Concertación era un elemento que nos ayudaba a ir quitándole esta mala imagen que tenía el sistema binominal, en el sentido de que el Congreso finalmente se terminaba La idea era renovar y airear y no se va a producir si es que no se produce, pero la idea es que se produzca por la vía democrática y no que los que llegan al Parlamento finalmente le deban el cargo a la Concertación, porque ahí después se pasan las cuentas. Gustavo, ¿mala semana para la UDI? Mira, sí, yo creo que yo hago un diagnóstico a lo mejor distinto al de la Cata. Yo creo que efectivamente fue una mala semana para la alianza. Yo no comparto eso que obviamente, porque todavía era muy prematuro poder hacer una evaluación objetiva de cuánto podía haber afectado o no la candidatura de Lawrence Goldberg, del tema de Cencosud o también de las Islas Vírgenes. Yo creo que si Lawrence hubiera estado empatado con Michelle Bachelet en la encuesta, te garantizo que nadie lo hubiera bajado. Por lo tanto, es una realidad indesmentible que el que la quiera negar, prácticamente se puso una venda en los ojos y no se quiere dar cuenta de que aquí, en el fondo, hay 2 problemas. Uno, que el caso de Lawrence, efectivamente, su candidatura estaba siendo afectada por un ataque permanente y estaba generando una división importante dentro de la coalición, y eso es una realidad. ¿Y dentro de la UDI? No, yo te diría que dentro de la UDI no. En la UDI estaban todos cuadrados con la candidatura de Lawrence. El problema era que, sin duda, una vez que sucede lo de Cencosud, sumado a lo de las Islas Vírgenes, obviamente empiezan muchos a desesperarse y a sentir que estos ataques que venían no solo de la Concertación podían provocar en el fondo un quiebre institucional dentro de la propia coalición. Y yo creo que aquí no solo se pensó en el tema el beneficio de la UDI, sino también cuál iba a ser el futuro de la coalición. En estas condiciones no sabemos lo que hubiera pasado para adelante. Oye, pero claramente están quebradas las relaciones. O sea, uno puede decir que las relaciones están bien, efectivamente, pero aquí hubo un daño tremendo a las confianzas en ambos partidos, y eso es una realidad. Pero con una litería. Oye, dime una cosa, pero cuando se produce la situación de Goldberg, las 2 situaciones, ¿no vimos un partido alineado detrás de él en defensa del caso de Cencosud? ¿No fueron todos los voceros? A ver, por la bancada de diputados,
a la que me toca representar a mí, en un 100% todos los diputados salimos a defender en el fondo a Lorenz Goldborn, tanto en el caso Cencosud también como en el caso de las Islas Vírgenes. El presidente del partido, en este caso Patricio Melero, en el caso Cencosud, que me tocó participar inclusive en varias conferencias de prensa con él, hizo lo mismo, hizo lo propio. Por lo tanto, ¿Jovino lo defendió? Jovino también. De hecho, Jovino hasta la entrevista, una entrevista que dio en la segunda el día lunes, él sigue reforzando y señalando que Goldborn era el mejor candidato para enfrentar no solo una primaria, sino que la primera vuelta el presidencial. Y por lo tanto, yo Entonces, creo que ¿cómo se incuba esto de llevar finalmente a Pablo Longueira como candidato? La información dice que hubo reuniones previas, que en el fondo fue algo orquestado desde la misma moneda, y de hecho la decisión de ir a primarias es justamente porque viene la campaña publicitaria respecto al voto primario. O sea, que había la obligación de tener algo para primaria y seguir de largo a primaria. Bueno, lo de la moneda habrá que preguntarle a quienes corresponda. Eso... Pero usted está más informado que yo, usted está en el gobierno. Pero no, yo no estoy en el gobierno, yo soy un parlamentario, jefe de bancada, que nosotros obviamente tenemos coordinación con el gobierno, pero ahí las decisiones que pueda tomar la moneda son propias de ellos, y uno las puede compartir o no. Pero aquí, y además, que yo creo que son también mucha especulación, pero claramente aquí lo que sucedió entre el día viernes y el día lunes fue que obviamente la UDI empieza a complicarse porque ve que no solo habían dos flancos abiertos, que era Cencosud y también el tema de las Islas Vírgenes, sino que el tema era cuánto podía escalar a futuro. Lamentablemente no se podía cuantificar en este minuto, y por lo tanto había que tomar una decisión objetiva. Y como no podíamos cuantificarlo y teníamos que tomar una decisión 48 horas después, obviamente yo creo que en este sentido la UDI optó por lo más sano. Sin duda a lo mejor fue una situación bastante dolorosa, que yo no la comparto, yo creo que la forma no fue la adecuada. Sin embargo, creo que a 48 horas de tomar una decisión y sin poder cuantificar los datos, cómo está afectando, podría afectar la candidatura de Lorenz, obviamente se tomó una decisión pensando también en el futuro de la UDI. Pancho, cuando pensábamos en el pasado programa, yo decía la dicotomía, la distancia, la diferencia que hay entre el ser y el parecer, el decir y el hacer. Y aquí se produjo esa dicotomía. Usted decía por ahí en un medio que se le había pegado una bofetada a la ciudadanía, pues estábamos en deuda con la ciudadanía, si no mal recuerdo, porque no hubo primaria, y sobre todo del partido, del sector que más democracia exigía. Que tú describiste el cuadro. La política chilena, no ahora, mucho tiempo, está en crisis, y en consecuencia la primaria era un atenuante para la crisis en términos de participación. La última elección votó el 40% los chilenos. Entonces, a mí lo que me genera rabia, y usé ese concepto de bofetada, porque yo creo que todo el sistema político falló, ahora por razones distintas. Pero rápidamente, en el caso de la alianza de la derecha, hay una rivalidad que era inconcebible en una alianza. Cuando Andrea Lamán le pega el empujoncito con el tema de que yo no he sido condenado en la Corte Suprema, no puedo explicar hasta el día de hoy cómo la UDI no tenía en consideración, políticamente hablando, el juicio de Cencosud, que para que la gente sepa, es un juicio que lleva muchos años, pero la primera instancia falló en contra de Cencosud. La segunda instancia, apelaciones, falló a favor, pero aplicando la prescripción, no yendo al fondo. Claro. Entonces era evidente que está ahí 50-50 frente a un eventual fallo en contra con el efecto político que tenía. La verdad es que no me lo explico hasta el día de hoy. Lo que pasa es que habían 60 causas anteriores relacionadas con lo mismo. Entonces, se esperaba que se fallara primero el orden. De hecho, el primero el Banco del Estado. Sí. ¿Ya? No me lo puedo explicar. Ahora, agrégale, en mi opinión, yo no conozco a Goldborn, o sea, no lo conozco personalmente, pero fíjate que a mí se me pasa por la mente que un candidato a la presidencia tenga un peso, no 1.500, un peso en un paraíso tributario, que no es ilegal. Me estoy hablando del impacto, porque eso no genera rechazo a la gente. Claro. Esto es puro negocio, todo, un patrimonio de 30 millones de dólares. Ahora paso al lado mío. Primaria concertación. Y en el lado mío yo, la verdad es que me estoy preparando para el lunes, porque la verdad es que no puedo entender, o sea, yo sé que por qué pasa, pero no puedo entender. Estábamos en el mejor minuto con una alianza y una derecha complicada, conflictuada,
Yo escuché durante 6 meses a la UDI decir que Goldman era el más competitivo porque trascendía las fronteras de la derecha. Era el más ciudadano, tocaba Silvio Rodríguez, Quilapayún, los mineros, se reía. Y lo han reemplazado por un tipo que lo encuentro fantástico, yo lo conozco harto, Longueira, pero es un halcón. Es un duro entre los duros. Entonces también la ciudadanía de derecha se afecta porque es una competencia en estricto rigor entre dos aparatos, por así decirlo. Dos halcones. Dime si no era para nosotros la oportunidad de hacerlo impecable. De Navidad. Entonces, No tanto. Para ellos estaban de Navidad, pero bajo el punto punto de ellos estaban de Navidad. Estamos todas las condiciones. En palco del Teatro Municipal mirando este espectáculo. Y terminamos los dos en las tablas, la ciudadanía mirando el espectáculo, dándonos vuelta a la cara. Mire, acabo de ver ahí en las noticias que van pasando por abajo, 9 de 10 españoles no confían en sus políticos. Acabo de verlo ahí. Entonces eso que corra allá abajito. Yo creo que en Chile son 9,8 de cada 10 chilenos. Digamos 10 de 10. 10 de 10. ¿Y dónde estuvo el liderazgo de Bachelet? Es que es re injusto con Bachelet. Es re injusto porque nosotros estamos definiendo cuál es el liderazgo y el programa de aquí al 30 de junio. Y ella, claro, lo dijo en un contexto, pero ella podría empujar, por así decirlo, a sus dos partidos que la patrocinamos, PS y PPD. Pero hay otros candidatos, Orrego, Gómez, que son de partido, Velasco, que está en situación especial. Entonces, yo creo que además le hicimos un daño a Bachelet. Sí, por eso. No, claramente. Le hicimos un daño porque permite su pregunta. Pidió expresamente que incluyeran, por ejemplo, a George Jackson. Yo en CNN vi un archivo cuando recibió Bachelet a mi presidente Quintana y a Andrade, y ambos salen diciendo que la presidenta les ha pedido la mayor amplitud en la negociación parlamentaria para conformar una nueva mayoría. Y te agrego más, en la entrevista larga de la presidenta en The Clinic, dice con nombre y apellido que George Jackson tiene que llegar al Parlamento. Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta. Recuerde participar a través de Actual Central, @ActualCentral o en el hashtag Actualidad Central. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta acá en Actualidad Central. La conversación se pone entretenida en los comerciales. ¿Qué pasaría o qué va a pasar si es que en medio de este zapato chino que se encuentra Velasco, que quiere salirse de este proceso, no entiendo el por qué, se transformaría en un buen candidato de centro? Esta pregunta para toda la mesa. Si Velasco no fuera en el pacto. Yo creo que, bueno, estamos en una discusión como de los mecanismos, pero no sé si se convertiría en un buen candidato, porque yo creo que hay dentro de la concertación o de la nueva mayoría hay una diversidad de candidatos, con una candidata muy fuerte que es Michelle Bachelet, obviamente, que tiende a representar a un sector amplio ya, y que yo creo que además tiene una alta popularidad, fue una presidenta que salió con mucha popularidad. Entonces probablemente yo creo que Andrés Velasco está un poco complicado en lo que él representa dentro de esta nueva mayoría, porque algunos analistas dicen, claro, probablemente dependiendo de cómo se dé la primaria en la alianza y quién gane la alianza, como conversábamos recién con estos dos políticos tradicionales que representan muy bien cada uno a su sector. O sea, está muy claro el espacio político que ocupa Andrés Alamán y el espacio político que ocupa Longueira, y yo creo que eso es interesante porque también de alguna manera revaloriza las trayectorias políticas, que yo creo que es importante dentro de nuestro sistema político. O sea, no porque tú tienes una larga trayectoria política no estás posicionado para ser un buen candidato. O sea, los candidatos con apoyo ciudadano son importantes, pero también es importante valorizar las instituciones políticas. Entonces, si Andrés Velasco no va en esta nueva mayoría, no sé si buscaría en una primera vuelta cuál va a ser su espacio político llegando a esta primera vuelta. ¿A su espacio político le cambia, por ejemplo, si es que gana, lo que es lo más probable que sea así, la primaria Longueira, porque él se ubica en un punto más moderado? Sí. Pero mi duda es la siguiente: ¿y quién lo acompaña? A ver, los empresarios. Me lo dejáis dando bote, pero me lo dejáis dando bote. Lo que pasa es que yo creo que Velasco lo que está usando es una excusa.
esta cosa de las primarias, que tiene razón en la crítica, la comparto. Pero es una excusa porque el desarrollo de la campaña ha demostrado que él no está en el ADN de la nueva mayoría. Claro. Es súper concreta, ¿eh? Yo en el Mercurio hoy día leí y me gustó que el jefe programático de HL, Alberto Arena, en un seminario ayer en la Católica, dijo: estamos por la FP total. Velasco no está por la FP total. Bachelet está, Orrego y Gómez por la educación superior gratuita. Velasco no está por la educación superior gratuita. Bachelet, Orrego y Gómez estamos por la reforma tributaria sustantiva. Velasco nunca se ha renunciado a una reforma tributaria. Estoy colocando ejemplos súper objetivos para despersonalizar. Entonces yo creo, Velasco obviamente que pierde la primaria de la oposición, así que se mantiene. Y lo que yo creo que su estrategia ahora es, con la excusa de la primaria, ir a la primera vuelta para capturar lo que él es. El voto centro. Un de centro derecha moderado, claro. Porque en paralelo mis amigos se atrinchellaron en Stalingrado aquí. Déjame, por favor. ¿Sabe lo que pasa? Está bien, Pancho nos dice que claro, pero Pancho nos dice que nosotros no estamos yendo al extremo, pero a la derecha. Bueno, a la derecha, pero también hay que reconocer que esa misma derecha, cuando su gobierno tuvo problemas, ahí estuvo Pablo Longueira en reiteradas oportunidades con una visión de Estado, solucionando los problemas, cosa que yo no sé si la Concertación hubiera hecho al revés. Nosotros sí estuvimos, como partido de hecho, jugándonos por un objetivo que era país, pensando en que obviamente teníamos una responsabilidad política en la conducción de Chile, y por lo tanto lo que teníamos que hacer era tomar decisiones que, por muy dolorosas que fueran para el sector, eran beneficiosas para todos los chilenos. Y por lo tanto, en ese sentido, pese a que a lo mejor efectivamente nuestros candidatos están más a la derecha, sin duda también han demostrado actuar con mucha responsabilidad cuando se tratan de decisiones para el futuro de Chile. ¿Le gusta la competencia Longueira a Velasco? Yo creo, y quiero ser muy claro, yo creo que Velasco efectivamente se equivocó al ver esta situación. No debía haber inscrito a las primarias. Y ahora no sabe cómo salir. Claro, depende de nosotros. Porque él ve que efectivamente se crea un mercado, un nicho electoral importante, donde obviamente él quiere capturar esos votos de centro, y al no tener a Orrego, al no tener a Gómez, porque obviamente van a perder la primaria, siente que él a lo mejor pudo haber abarcado ese nicho electoral. Puede seguir, claro. Y sin duda yo creo que se le abrió el apetito, pero ya había tomado una decisión, y a lo mejor tomó una decisión política errada. Esa lo llevamos. Nosotros mañana, el lunes, vamos a nosotros el PPD. Bueno, pero si toman le damos la pasada. Si le dan la pasada, y obviamente la pasada. Yo no sé si darle la pasada para que se derrotado en noviembre, o no darle la pasada para derrotarlo en junio. Pero espérate, porque si ustedes lo derrotan, yo creo que es más fácil. Si ustedes lo derrotan en junio, tienen un problema menos. Sí, claro, es más rápido. Si ustedes no lo derrotan en junio, yo creo que igual se le va a transformar en un problema más que para nosotros, para la Concertación. El dedo de derecha. Para la primera vuelta. El dedo de derecha. No, y aparte, él aduce a un... Pero yo creo que el problema va a ser más para usted que para nosotros. No, y aparte, Velasco aduce a un criterio como de seriedad en tomar esta decisión, pero yo creo que si él ya decidió ir con una alianza y se inscribió y participó en todo el proceso, es una mala práctica. Ex post, en el fondo, es decir, cuando tú ya te inscribiste y te das cuenta que a lo mejor tu alternativa iba por otro lado, tampoco es tan serio una vez que ya te inscribiste avanzar en está usando argumentos que no son menores, porque la excusa para salir es que en el fondo él no se siente representado por una vieja práctica política. Por una vieja práctica de la política. Y además se asoció con Jackson. Claro. Entonces, que tiene toda la razón Jackson. ¿Sí? Claro, pero Jackson ha seguido un camino. Un segundo, pero un segundo porque le toca la Cata. Porque además, en el caso de que dice la Pamela, oye, perdóname, este ciudadano Velasco entró a la política de la campaña diciendo que iba si ella no venía. Claro. Una vuelta en el aire. Voy aunque vuelva. Otra vuelta en el aire. Quiero primaria. Cuarta vuelta en el aire, miércoles. Ahora que le dice la primaria. Quinta. Pero mira,
No, no más. Difícil, pues Eso es difícil. imposible. Cata, dele. Mira, bueno, primero aquí han quedado varias ideas dando vueltas y a mí me gustaría retomarlas. En primer lugar, respecto de que la crisis que vivimos la semana pasada se debe a las declaraciones de un candidato de la coalición, yo te digo, si eso fuera cierto no quedaría ningún candidato parado. No, fue el empujoncito. No, para nada. Aquí lo que pasa es que no es posible dejar de pronunciarse sobre temas que son fundamentales hoy día en la sociedad chilena. Si estamos claros que, según todos los últimos estudios, la gente se siente feliz, tranquila en su casa, contenta, pero sale de su casa y se siente abusada por el Transantiago, abusada por el caso de la Polar, abusada por las modificaciones unilaterales de los contratos, y este gobierno ha tenido una señal muy clara en ese sentido. Entonces, para un candidato presidencial permanecer o decir paso en una materia tan trascendental como esta no era posible, y menos para el Chile que nosotros queremos construir hacia adelante. Yo quiero aquí decir claramente que nosotros tenemos el mayor respeto por Lawrence Goldborn, ninguna duda de su honorabilidad como persona, pero respecto de esos puntos teníamos que mascarlos en un momento dado, y claro está que las informaciones que han salido en las últimas horas señalan claramente que aquí hubo una evaluación política de la situación que se presentaba a raíz de los hechos que se conocieron por la opinión pública. ¿No había cierto temor de repetir Segundo, el tema de los conflictos de intereses, que se sembrara nuevamente el tema de la desconfianza como le ocurrió a Sebastián Piñera? Obvio. O sea, no queremos más de ese el tipo de otro problema. Sí, el otro tema es el tema con Michelle Bachelet. Yo a Michelle Bachelet le tengo un tremendo aprecio y la verdad es que creo que es muy injusto lo que está pasando con ella, porque de verdad la Concertación la hizo volver. Michelle Bachelet tenía una carrera internacional respetada por todo el mundo. La hicieron volver, se comprometieron a seguir adelante. Le pusieron en crisis su liderazgo hoy día, o sea, en cuestión su liderazgo. Y además de eso se muestra una vieja Concertación que fue la que ella trató un poco de manejarla y aparecer con liderazgos nuevos, porque hay un costo que pagaron, por algo nosotros estamos hoy día en el gobierno, si la gente no quería la vieja Concertación. Entonces yo creo que hoy día la actitud de la Concertación y de los presidentes de partidos políticos le ha hecho un liderazgo le ha hecho un daño injusto a Michelle Bachelet. Y por último, respecto del Velasco, yo creo que efectivamente lo que dice Francisco Vidal tiene la razón. La Concertación se izquierdizó. No ve ninguna otra solución para los problemas de Chile que no sea el Estado. Donde hay Estado está todo bien, donde hay privado no hay nada bueno. Y en ese escenario, obviamente Velasco, que es un hombre que conoce economía, que sabe los fenómenos que han sucedido en el mundo, que sabe la crisis del socialismo real en Europa, que sabe lo que está pasando en el mundo, no puede estar en ese escenario, porque AFP estatal, más impuestos sin saber a qué van, es decir, una tendencia al estatismo generalizada en la Concertación. Asambleas constituyentes, etcétera. O sea, venimos con un discurso que realmente, claro, personas más centradas como Velasco no lo pueden representar. Pablo de la Peña nos va diciendo por el Twitter, dice, la nueva mayoría existe o es solo un cúmulo de partidismo por el cual son los mismos personajes repitiendo a la candidata. Edmundo Boysen dice, los chilenos estamos tan lejos de la política como la política está tan lejos de nuestros problemas. Toda la razón es ciudad. ¿Ah? Toda la razón. Jessica Riquelme dice, convicción o conveniencia. ¿Ah? ¿Quién más? ¿Ah? Carlos Humberto... Carlos Humberto no se llama. ¿Ah? Lo que pasa es que viene de otro Twitter, así que tengo que leer el tema de abajo. ¿Ah? Para entender la historia. Dice, Sandra, ¿ah? Obligar a alguien a hacer algo no es democracia. Liberen a Velasco. ¿Ah? Y hay que dice, Vidal tiene miedo a Velasco. Yo le tendría miedo a Meo, dice Andrés. El concepto, ¿Ah? Velasco es el Meo de derecha. Claro, del punto de vista nuestro. Yo creo que oye, si estamos claros, yo creo que ustedes se van a tener que preocupar. O sea, sacar a Velasco y de las primarias es un problema. Sí. Buen punto. Interesante. Pero Buen una punto. pésima señal también. Sí. No sé si quiere ir como a tener un socio a la Por fuerza. eso. Pero estamos en el programa ahora. Es mala. No, todavía no me cortan. Es una pésima señal sacarlo, pero también es... Ya estamos de vuelta a la actualidad central. Señores del panel, este discurso de Michelle Bachelet que llegó bien izquierdizada. Yo leí una columna el otro día que decía que llegó así porque tiene a su haber en su cuenta corriente de popularidad permiso para gastar en lo que quiera. O sea, ya empezó a hablar de asamblea constituyente, la educación gratuita, como que llegó bien dura. ¿No será una forma de quitarle, de alguna forma,
aquellos pequeños capitales que tiene Marco Enrico Minami, por ejemplo? O sea, ¿Y acercarse a la nueva mayoría? Mira, yo creo que primero Michelle ¿O Meo Bachelet... ya no corre en las listas? No, es que voy a empezar por otro lado, porque yo creo que Michelle Bachelet viene de haber estado en un cargo muy importante en Naciones Unidas, ha recorrido el mundo, y yo creo que ha visto que hay ciertos problemas que son comunes a todos los países, fundamentalmente el tema de la desigualdad, ¿ya? O sea, yo creo que el tema de la desigualdad económica, política y social está hoy día en la agenda de muchos países, ¿ya? Entonces, ella quiso poner en el centro de la discusión buscar mecanismos institucionales y políticos para resolver ese tremendo problema, ¿ya? Entonces, si eso lo vamos a llamar izquierdización, se puede llamar izquierdización. Yo no sé, porque de repente viene esta idea que algunos dirigentes políticos tratan de generar, que hay como una polarización en el país. Yo no siento que hay una polarización en el país, sino que hay en un año de campaña política una discusión de cuáles son los mecanismos para resolver este tipo de problemas. No le quita argumentos a Marco Enrico Minami pensando en la elección grande, porque la primaria ella sabe que la tiene ganada. El escenario político anterior, si hablamos de cuando Meo tuvo un rol más importante, la discusión era otra, ¿ya? Pero yo creo que hoy día hay una discusión de cómo hacer estas ciertas reformas estructurales que son necesarias para resolver este tema de la desigualdad. Probablemente en esa lógica sí le quita un espacio y un discurso a Marco Enrique Minami. Pancho, una pregunta. Una de las cosas que llamaba la atención y que ha molestado a ciertos sectores es cuando llega Michelle Bachelet, viene con una serie de propuestas y soluciones y inmediatamente dice, oye, pero no lo hizo antes. Es porque cambió la forma de ver la política, porque la salida de la gente a la calle la obliga. ¿Por qué razón hoy día se toman los temas que en el pasado no se pudieron resolver y se achacan al gobierno actual? ¿Por conveniencia? ¿Por hay algo en las palabras de ella al inicio que recoge lo que tú planteas, cuando dijo cometimos errores y omisiones, por una parte. Segundo, el país cambió completamente. O sea, cuando el presidente Lago alguna vez dijo, y me lo compré al tiro, como anda como 20 años más adelante que yo, por lo menos, sí. Me dijo, aquí cambió el ciclo político, económico, social y cultural del país. Y la expresión de eso fue la movilización estudiantil. Pero mira, Pablo, voy a poner un tema no político para darnos cuenta los cuatro, si puedo argumentar. ¿Tú te imaginas en Chile discutiendo hace 10 años el matrimonio igualitario? No, una posibilidad. ¿Alguno de ustedes se imagina? ¿Hace 5, 6, 7 años? No, ni siquiera me acuerdo en la ley de divorcio. Y eso te expresa que el país cambió en esa dimensión. Y yo creo que el país cambió en las dimensiones económicas y sociales. Entonces, no es que Bachelet se izquierdice, sino que está planteando, frente a los temas nuevos que emergen producto del desarrollo anterior, súper concreto: educación, salud, previsión, laboral, reforma tributaria, nueva constitución. Son las demandas del país de hoy día. Eso es lo que yo siento. ¿Está a la altura de los desafíos la concertación de la alianza? Yo escucho a Pancho y realmente los discursos son distintos. A ver. El Pancho Vidal hace 10 años atrás es muy distinto al Pancho Vidal de hoy día. Y eso te demuestra claro que el discurso hoy día está mucho más radicalizado, se izquierdizó. Y eso producto de que yo creo y hubiera esperado que Michelle Bachelet en los años que estuvo afuera hubiera aprendido de la crisis de gobernabilidad de los socialismos en Europa, y no lo hizo. De la crisis económica que sufren los gobiernos socialistas en Europa, tampoco lo hizo. Porque la realidad hoy día es de pensar de que el mundo empresarial es el responsable de toda la injusticia de nuestro país, es prácticamente no solo estar equivocado, sino claramente es caer en un abismo. Porque a la larga, con el tiempo, la estatización es lo que ha fracasado en todos los países del mundo. Y por lo tanto, si es que no se busca el justo equilibrio y uno no escucha a la propia concertación de tener con hecho objetivo un mix que te permita tener en el fondo una posición donde obviamente exista un Estado que regule al mundo empresarial, que regule la situación, que regule la macroeconomía y la microeconomía, pero distinto es cuando tú piensas que el Estado tiene que absorber un rol relevante en la conducción económica de un país. Porque si llegamos a eso, sencillamente vamos a caer en las mismas crisis que hoy día
tienen los países de Europa y todos los regímenes socialistas. Y por lo tanto, yo creo que hay que ser súper cuidadosos. Yo creo hoy día que están en juego dos posturas diametralmente opuestas. Uno, quienes creemos y hemos aprendido, porque hemos aprendido que el mercado no se puede regular solo y que por lo tanto tiene que haber un Estado que realmente intervenga, que efectivamente dé garantías para evitar los abusos que se puedan cometer, versus una concertación que lo único que busca es estatizar a un país y obviamente entrar en un modelo político y económico que ha hecho fracasar a la gran mayoría de los países de Europa y el resto del mundo. O sea, tú estás por Velasco. No, yo te insisto, nosotros como alianza, y el mejor ejemplo lo ha dado este gobierno. Si este gobierno ha sido uno de los que ha hecho cambios importantísimos en materia política y en materia económica. Quienes más hemos defendido los derechos de los consumidores ha sido este gobierno. Quienes creamos el CERNAC financiero fue este propio gobierno. Quienes realmente le han dado un rol diferente al Ministerio de Economía fue el propio Pablo Longueira, ministro del gobierno del presidente Piñera. Por lo tanto, nosotros hemos aprendido que el mercado no se puede regular solo, pero así también encontramos que hay que tener mucho cuidado de irse al otro extremo, de creer que el Estado lo debe regular todo, porque eso ya fracasó y es un modelo que ha causado mucho daño a nivel mundial. Cata, ¿por qué es más competitivo Alamán que Longueira frente a Michelle Bachelet? No, mira, antes de contestar esa pregunta también, no, yo creo que es importante este tema. Yo creo que nosotros, los dirigentes políticos, hoy día tenemos una tremenda responsabilidad. Estamos ante lo que se denomina, y tú que eres cientista político debes saberlo mucho mejor que yo, ante la crisis, podemos entrar en la crisis de los estados de ingreso medio, cuando ya empieza un país a superar sus problemas de pobreza y empieza a avanzar hacia el desarrollo. Empiezan a surgir muchas expectativas de parte de la ciudadanía, y si no actuamos los dirigentes en forma responsable, caemos en la demagogia, en el populismo, que pueden hacernos retroceder lo que se avanzó durante 20 años y durante estos 4 años, porque nadie puede reconocer de que durante los gobiernos de la concertación también se avanzó. No estamos hoy día en una situación para que digamos que la concertación generó un escenario en que hoy día tenemos que irnos a echar abajo todo el andamiaje constitucional, que tenemos que echar abajo todo el andamiaje laboral, que tenemos que echar abajo todo el andamiaje previsional, porque significaría que durante los 20 años y durante estos 4 años se generaron escenarios de crisis de toda naturaleza que en realidad no existen. Pero Cata, una pregunta, acá tú de mencionar instituciones que bajo el punto de vista tuyo o de tu sector son sumamente sólidas y que han dado buenos resultados, perfectibles pero buenos resultados. Este gobierno dice, mira, tengo las mejores cifras de crecimiento, las mejores cifras de empleo, pero no lo acompañan las encuestas. Sí, es verdad. ¿Y por qué no lo acompañan? Bueno, porque las cosas cuando se hacen, y todos sabemos eso, las políticas toman un tiempo para tener su efecto. Y nosotros también hemos cometido errores, y principalmente en materia comunicacional. En el caso de Michelle Bachelet, ella dice, nosotros cometimos errores, porque obviamente ella no puede dejar de reconocer que el Transantiago fue un error. Ella no puede dejar de reconocer que no hacerse cargo del problema educacional cuando vinieron los pingüinos fue un error. Ella no puede haber dejado de reconocer que no haber hecho frente al crédito universitario con más de 9% y bancarizado no fue un error. Entonces, obviamente, esa actitud humilde de ella, como quien dice, le abre un borrón y cuenta nueva. Pero tampoco es posible que la concertación siga diciendo, esto fue culpa de la derecha, no lo pudimos hacer por culpa de la derecha, porque es como cuando un señor cumple 40 años y todavía dice, oye, no, lo que pasa es que los problemas que yo tengo es porque mi mamá me dijo que yo era pesado cuando era chico. Entonces, uno tiene que hacerse cargo, y yo creo que en ese sentido Michelle Bachelet lo hizo muy bien cuando llegó. Y respecto de tu pregunta, yo creo que es demasiado de partida. Yo creo que efectivamente las primarias deben servir para marcar los distintos proyectos políticos, y eso nosotros lo defendimos desde el primer minuto. Cuando nosotros iniciamos la campaña en primarias con Lawrence Goldborn, nosotros decíamos, salgamos a poner sobre la mesa los puntos en que cuáles van a ser las diferencias y nuestros acuerdos hacia la ciudadanía. Pero en este minuto creo que Pablo Longueira recién viene asumiendo, ha sido un gran ministro, es un líder muy querido por la UDI, nosotros tenemos un líder que es conocido por la opinión pública, es mi candidato, por lo tanto aquí hay cartas mascadas, no puedo ser objetiva, y la gente sabe la trayectoria de la democracia, del valor y del coraje que ha tenido Andrea Alamán para ayudar a construir la transición y los acuerdos que han permitido que Chile hoy día sea lo que es. Vivian Grossman nos pregunta, ¿hasta cuándo se van a reír de nosotros? Nunca podemos elegir de verdad.
Es verdad. Dice, ruego les pregunten, gracias. Y por aquí venía... Tiene toda la razón. ¿Y qué es lo que es elegir de verdad? Participar en primaria. Escúchame, informado, ¿sabes lo que pasa? que tu voto pese lo que debiera pesar. Es que yo creo que está bien, yo comparto lo que ella la pregunta, pero nosotros también nos tenemos que responder, porque ¿qué es lo que significa elegir de verdad? ¿Qué es para ti elegir de verdad? Es que ese es un tema, por ejemplo, que nosotros hemos discutido. ¿Tu partido, por ejemplo, va a elegir de verdad su plantilla parlamentaria? Pero obvio. ¿Participan todos los militantes? A ver, yo te lo voy a explicar así. Hay distintas formas de elegir tus candidatos. Una de ellas puede ser la primaria. Nosotros somos el partido más grande de Chile y todo el mundo sabe cómo elegimos nuestros candidatos. Y la gente ha legitimado a nuestros parlamentarios, a nuestros alcaldes, a nuestros concejales, a nuestros senadores, de la misma manera como lo hemos hecho nosotros. La gran diferencia es que nosotros tenemos ¿No queda copular la decisión? Mira, es que no es copular. Lo que pasa es que nosotros elegimos a las personas más idóneas que nos pueden representar en el Parlamento, en una alcaldía, en una concejalía, en el Senado, y no necesariamente tiene que ser a través del acarreo. Porque a nosotros no discutimos de la primaria, nosotros no nos negamos a la posibilidad de la primaria. De hecho, si el escenario hubiera sido distinto y el Goldborn estuviera en carrera, nosotros íbamos a primaria en la circunscripción oriente, también la región de los lagos, y por lo tanto, en ese sentido, nosotros no estábamos discutiendo el tema de la primaria. Hoy día, dado el escenario actual, nosotros tomamos una decisión de partido, qué es lo que nos conviene más. Y dado el escenario donde nosotros nos tenemos que concentrar hoy día, que tenemos un candidato que viene con desventaja, por razones obvias, porque está recién asumiendo, versus un candidato que lleva 6 meses en campaña, nosotros tenemos que abocarnos como partido estos 60 días exclusivamente ¿Por qué Longueira para ganar las primarias. ¿Por qué Longueira es el mejor candidato para enfrentar a Bachelet? Mira, porque él ha dado muestra de ser un estadista. Él ha dado muestra de actuar con una responsabilidad política que no es muy común en nuestro país. Él ha actuado con una generosidad enorme en situaciones complejas para el país. Y eso ha significado inclusive salvar a la Concertación en varias oportunidades. Y por lo tanto, ahí te demuestra que tiene un liderazgo, que tiene la responsabilidad política necesaria para poder conducir un país. Y además ha cumplido un rol en estos 2 años que lleva de ministro de Economía, donde él claramente ha marcado un sello social, el sello de la UDI popular, el sello de la defensa de los derechos de los consumidores, donde realmente ha dado muestra de darle a la UDI el sello que siempre la ha caracterizado en los últimos años, el sello de la defensa de la clase media. ¿Y la vinculación, con el pasado con el gobierno militar? ¿Cómo? ¿Es Mira, un voto en contra? Es que, ¿sabes esto lo que pasa? Yo no siento que sea un voto en contra, porque todos tenemos pasado. Tú puedes decir, algunos tenemos un buen pasado, otros tenemos un mal pasado, algunos podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero por favor, tejado de vidrio o errores hemos cometido todos. O sea, ¿tienen tejado de vidrio? Dime quién no tiene tejado de vidrio en política. Tú puedes decir, es que ¿qué persona puede decir que es perfecto en la vida? Nadie. Por lo tanto, tú puedes decir, mira, yo estoy de acuerdo no con el actuar de Pablo en el pasado. Sí, tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero hoy día lo que nosotros tenemos que evaluar es si tiene o no tiene el liderazgo necesario para conducir un país. Y muestra de ello, él lo hizo en años anteriores, cuando el país necesitaba un gesto de generosidad para salvar a Chile de una situación crítica que estábamos viviendo, y fue el propio Longueira que lo hizo, y que ha sido la propia Concertación, el propio expresidente Lago y el ex ministro Insulza y también Pancho, quienes han reconocido el rol que él cumplió en su tiempo. Vamos a una pausa y volvemos. Después te pregunto por el rol del Partido Comunista en la Concertación. Ya volvemos. Muy bien. Estamos de vuelta en Actualidad Central. Te preguntaba, Pancho, antes de ir a comercial, el rol del Partido Comunista, disputas o conflictos que genera su probable incorporación al gobierno, dejarlo solamente en un pacto electoral, sobre todo por la democracia cristiana, porque la democracia cristiana incluso recibió la instrucción de la internacional de que si se aliaba con el Partido Comunista quedaban fuera. La Konrad Adenauer. Exacto. Pero mira en el concepto. Lo que requiere el país, en mi opinión, con Bachelet a la cabeza, es una nueva mayoría política y social para hacer las transformaciones que la sociedad demanda. Esa nueva mayoría en Chile requiere la presencia del Partido Comunista. Y para no especular,
voy a ir a 2 votos de la última elección municipal. En concejales donde tú puedes medirte. Concertación propiamente tal, 43% de los votos. Partido Comunista, 6. Más Izquierda Ciudadana, 1. 50% de los votos. Yo aspiraba a que el PRO del MEO se incorporara, 54,5% de los votos. El PRI, 7% de los votos. Ya llegó el 62%. El MAS de Navarro, 1,5%. Más los humanistas, 65% de los votos. No hubo una encuesta esta. En la última elección de la gente que se levantó a votar. Cuando tú tienes ese cuadro... Pero no digamos que el PRI es solo la concertación. No están hecho tira. Por eso. Pero los principales líderes, al menos de la lista de concertación. Sí. Pedro Araya y la Alejandra. Sí, pero no, ya no están en el PRI. Ellos. No, están divididos. Además. Pero lo que te quiero decir como idea es que el Partido Comunista, en mi opinión, es fundamental para construir esta nueva mayoría. No solamente por su rol en el movimiento social, que es un movimiento social que está articulado con el proyecto de gobierno, lo que no significa amordazarlo, sino que converjan los intereses del movimiento social con la tarea de gobierno. Ahora, tú me dices la democracia cristiana. Mira, muy simple. Si en el caso nuestro de la oposición amplia, tú tienes comillas en los extremos, la democracia cristiana y el Partido Comunista, ¿cómo convergen esos extremos? Con un plan y un programa común. Ahora, si tú en vez de discutir el programa común, discutís sobre Corea del Norte, o sobre la intervención de la CIA en la elección de Frey del 64, no voy a llegar a ningún... ¿Cómo tú puedes decir que pueden tener posturas comunes la democracia cristiana con el Partido Comunista? Obvio. Pero si llegara a esas posturas comunes, prácticamente alguien va a tener que transar parte de la... Oye, ese tema es súper concreto. Pero sí, a ver, Pancho, no es fácil. Pero pongo un ejemplo de diferencia. Pero mucho, pues sí, obviamente son posturas diametralmente opuestas. No, pero en la práctica chilena para la que la sociedad demanda. Por ejemplo, el Partido Comunista y la Asamblea Constituyente. La democracia cristiana ha planteado que ellos no están de acuerdo con la Asamblea Constituyente. Y los comunistas no mucho tampoco. Pero los comunistas sí han dicho que están de acuerdo con la Asamblea Constituyente. Espérate, ¿cómo puedes tener al PC en la Moneda y en la Alameda? No, yo creo que el movimiento social tiene que estar en la Alameda, en la Paseo Humana, en todas partes. Pero no... Pero estamos hablando del PC. No. El valor del Partido Comunista, aparte de su 6% electoral, es que uno de los partidos más insertos en el movimiento social, en el sindical y en el estudiantil en parte importante. Ese grupo enorme de chilenos, 500.000 votos, hay que sumarlos al proyecto, no de marginarlos del proyecto. Ahora, ¿cómo lo sumáis a un proyecto donde tenía una democracia cristiana que es parte del centro político? Pero muy simple, la Gaby Marín votó por Erwin el 89. Totalmente de acuerdo, pero que ellos no fueron parte del programa de gobierno. La democracia cristiana... Lo respaldaron. Pero escúchame, si tú tienes... Pero estamos hablando de la incorporación al gobierno. Sí, es una decisión de Bachelet, no mía. Bueno, pero lo que pasa es que pero hay compromiso. ¿Déjame con la carta a mí? Yo te envía de comunidad. ¿Has visto trabajo? Esa es mi opinión. Eso no... Es que bueno saber. Qué bueno saber. Ya, vamos calma. Es que no es gritar. Lo que pasa es que yo creo que es muy bueno que vayan quedando las posiciones súper claras. Yo creo que aquí has dicho una cosa fundamental. Dijo nuestro amigo Vidal, dice en el fondo que los cálculos electorales, los cálculos de votos con la calculadora le hacen decir, mira, tenemos que echar a este, tenemos que echar a este, tenemos que echar a este. Están dispuestos a sumarlo todo con tal de ganar. Entonces, yo creo que de eso está cansado el país. De eso está cansado el país. Porque lo importante es saber cuál es el programa, cuáles son las ideas, cuáles son los valores. Y ahí yo creo que efectivamente, tal como aquí se ha dicho, hay diferencias sustanciales dentro de la concertación. Y va a ser muy difícil si realmente este debate que va a venir ahora es si el Partido Comunista se incorpora al gobierno o se incorpora desde la vía electoral. Y ahí es donde yo quisiera poner un punto. Porque creo que el llevar a Giorgio Jackson y a todos ellos, forzarlos a ir dentro de la concertación a través de entregarles un cupo aquí y un cupo acá,
acá es en el fondo decirle, miren, ustedes nos deben sus cupos y por lo tanto tienen que apoyar nuestro programa, pero no van a ir con ellos a gobernar. Yo creo que para la democracia Jóvenes. cristiana, Jóvenes, no, para se la acabó el democracia programa. cristiana, Sumamente fácil. La democracia cristiana. No, espérate, se ¿Cómo acabó. lo va a hacer Súper con el fácil. Partido Cámara Comunista? 4 Cata es suya, tiene 20 segundos, diga lo que quiera. La cámara 4 es suya. Bueno, yo realmente invito a toda la gente que nos está mirando y independiente de los partidos políticos a que colaboremos en construir un Chile mejor. Creo que tenemos que confiar en nuestras instituciones, mirar al país por trabajar todos por el bien común y decir que nosotros con Andrés Alamán estamos dispuestos a construir un Chile en donde existan todos, donde sigamos manteniendo la estabilidad, avancemos en lo que ha hecho el gobierno del presidente Piñera, pero más allá de eso sepamos abordar cuáles son los desafíos que el país aún tiene pendientes. Pancho Vidal, la cámara 5 es suya. No se pierda. Chile sin abuso y con más igualdad, Bachelet. Vote Bachelet. ¿Eso nomás? Nada más. ¿Ah? Gustavo, la cámara 4 es suya. Yo creo que lo más importante y lo más relevante es entender qué tipo de sociedad es la que queremos. Si queremos una sociedad más justa y más solidaria, obviamente aquí Pablo Longueira, su trabajo, su trayectoria es lo que ha hecho un cambio importante en el futuro de nuestro país. Yo siento que efectivamente aquí lo que está en juego es el modelo de sociedad que queremos para nuestro país. Exacto. Y por lo mismo apoye a Pablo Longueira en las próximas elecciones primarias. Parece franja electoral. Pamela, Terminemos cantando. La 5 es suya. Bueno, yo creo que la política se trata de discutir sobre el modelo país que queremos construir, ¿ya? Y sobre todo la política se trata de aunar distintas formas de pensar en un proyecto común, ¿ya? Y yo creo que aquí Chile tiene una política bien diversa, tenemos muchos partidos políticos, en este momento muchos candidatos, y yo creo que lo mejor que puede hacer la ciudadanía hoy día es participar de las elecciones primarias, participar de las elecciones presidenciales en noviembre, de las parlamentarias, y hacer valer su punto de vista y su posición. Esa es la manera en que Chile va a ir construyendo una mejor sociedad, y yo creo que después de las elecciones, igual los bloques políticos tienen que cooperar por un Chile mejor. Así que Ya. Muestra el volante que Lo que tiene pasa es que justo tengo el volante en la mano porque yo que soy bombero y voluntario de la 16ª, estamos en esa campaña económica, entonces es importante para el cuerpo de bomberos de y a firmar el Yo mandato. le doy a los bomberos hace como 15 años, Pero le estáis dando como 10 poco, lucas. Le estáis dando poco, Ya, así que te pero vamos a deja el seguir teléfono, dando. Gustavo, deja el teléfono. Si Eran quieres. 5 y dije 10. Ya, espérese, Y ahora espérese. vamos a subir Me más. la cobran por Falabella. Sí. Ya, Ahora escúchanos, vamos a subir más. 800-360-132, 800-360-132 para poder cooperar con bomberos. Tenía justo el mandato para firmarlo, y Gustavo me dijo, dilo, lo digo. Hay que ayudar a los bomberos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este fin de semana y en este debate. Nos vemos la próxima semana. Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Presentó Actualidad Central. Discusión abierta.